Hay ciudades enteras construidas, literalmente, sobre millones de esqueletos. Y no hablamos de una metáfora ni de una leyenda. Hablamos de huesos reales, bajo el asfalto que pisas cada día. Debajo de algunas de las ciudades más visitadas del mundo, hay algo que la mayoría de sus habitantes prefieren no pensar mientras caminan por encima. Millones de cuerpos, apilados, ordenados, a veces convertidos en arte, a veces todavía habitados por los vivos. No son leyendas urbanas, ni cementerios olvidados en el bosque. Son túneles bajo el metro de París, criptas bajo iglesias barrocas, una torre azteca bajo la Catedral de Ciudad de México, un campo de batalla convertido en santuario, una estación de tren en pleno centro de Londres, e incluso, como veremos al final, un barrio entero de una gran capital donde la gente vive, literalmente, dentro de las tumbas de sus antepasados. Cada uno de estos lugares nació de una razón distinta: una crisis sanitaria, una guerra, un impuesto que nadie podía pagar, una creencia religiosa, un ritual de poder. Pero todos comparten algo. En algún momento de su historia, esa ciudad se quedó sin sitio, o sin dinero, o sin fe suficiente, para separar del todo a los vivos de los muertos. Hoy recorremos 10 de esos lugares. Ciudades que, en el sentido más literal posible, están construidas sobre huesos. A finales del siglo XVIII, París tenía un problema que ya no podía ignorar. Sus cementerios estaban tan llenos que los muertos empezaban a filtrarse hacia los vivos. El más grave era el cementerio de los Santos Inocentes, en pleno centro, usado durante casi 10 siglos. Hacia mediados del XVIII, se calcula que 1 de cada 10 personas que morían en París terminaba enterrada allí, en un terreno que ya no daba más de sí. El suelo del cementerio llegó a estar 2 metros por encima del nivel de la calle, elevado por capas y capas de cuerpos superpuestos. En 1780, el muro de un sótano contiguo se derrumbó bajo el peso de una fosa común, y los cadáveres cayeron literalmente dentro de las casas vecinas. Los vecinos de la calle de la Lingerie llevaban meses quejándose de mareos, vómitos y delirios. Los gases de la descomposición se filtraban por las paredes hasta las plantas bajas de al menos 3 viviendas. El agua de los pozos cercanos ya no era potable. El hedor, según los cronistas de la época, llegaba a cortar la leche en las cocinas de las calles próximas. La solución fue tan radical como pragmática: usar las antiguas canteras de piedra caliza de las que se había extraído buena parte de la propia ciudad, Notre Dame, el Louvre, los Inválidos, como osario subterráneo. Bajo París había casi 300 kilómetros de galerías vacías, restos de siglos de extracción de piedra, muchas de ellas ya sin cartografiar. Entre 1785 y 1787, durante 15 meses, procesiones nocturnas de carros cubiertos cruzaron la ciudad trasladando huesos bajo la luz de antorchas, precisamente para evitar el rechazo de la población y de la iglesia. La operación se repitió después con otros 16 cementerios, 160 lugares de culto y 145 conventos, en sucesivas oleadas
que se extendieron hasta bien entrado el siglo XIX. Hoy, esas canteras albergan los restos de más de 6 millones de personas. Una cifra que supera varias veces la población actual del distrito donde se encuentran, y que equivale a una cuarta parte de todos los parisinos que llegó a tener la ciudad en el siglo XIX. En 1810, un inspector de canteras llamado Héricard de Thury ordenó apilar los huesos en muros decorativos de cráneos y fémures, transformando un simple depósito en lo que hoy se conoce como las catacumbas de París, visitadas por más de 500.000 de personas cada año. Un investigador francés, que estudia los restos desde 2022, calcula que el trabajo de catalogar 1000 años de salud pública parisina a partir de estos huesos podría llevar generaciones enteras de científicos. Es un trabajo sin final, ha declarado. Creo que los hijos de mis estudiantes seguirán con esto, y eso está bien. De un osario nacido de una crisis sanitaria, pasamos a uno construido, siglos antes, por pura devoción religiosa. En 1278, un abad cisterciense, llamado Henry, viajó a Jerusalén enviado por el rey de Bohemia y regresó con un puñado de tierra del Gólgota, el lugar donde, según la tradición cristiana, fue crucificado Jesús. La esparció sobre el cementerio de su monasterio en Sedlec. La noticia se difundió por toda Europa Central y aquel cementerio se convirtió en uno de los lugares más deseados para ser enterrado. Gente de reinos enteros pedía, en vida, ser trasladada allí al morir. El problema llegó con la peste negra, a mediados del siglo XIV, y después con las guerras husitas del siglo XV. Decenas de miles de cuerpos se acumularon en un espacio pensado para mucho menos. A partir de 1511, según la leyenda local, un monje medio ciego recibió el encargo de exhumar los esqueletos más antiguos y apilarlos dentro de la capilla inferior, para hacer sitio a los nuevos difuntos. Durante siglos, esos huesos permanecieron amontonados, sin ningún orden. La transformación decisiva llegó mucho después. En 1870, la familia noble Schwarzenberg, propietaria de la abadía, encargó al tallador de madera František Rindt que ordenara aquel amasijo de huesos. Rindt blanqueó miles de ellos para dar uniformidad al conjunto y se puso a trabajar. El resultado es uno de los lugares más extraños de Europa. Entre 40.000 y 70.000 esqueletos convertidos en decoración religiosa. Un candelabro central que contiene, según se dice, al menos un ejemplar de cada hueso del cuerpo humano. 4 pirámides gigantes de huesos en las esquinas de la capilla, que simbolizan la montaña celestial, guirnaldas de cráneos colgando del techo, y el escudo de armas completo de la familia Schwarzenberg, incluido un cuervo picoteando la cabeza cortada de un enemigo turco, reproducido enteramente en hueso. Rindt incluso firmó su obra con su propio nombre, escrito con huesos, en una pared cercana a la entrada. De él no se sabe casi nada más, ni siquiera la fecha exacta de su muerte. De una capilla decorada con huesos por encargo aristocrático, pasamos a un lugar donde fueron los propios vecinos, los más pobres de una ciudad, quienes adoptaron los cráneos como si fueran de la familia.
Bajo el barrio de la Sanità, en Nápoles, hay una cueva excavada en toba volcánica que guarda unos 40.000 cuerpos. Empezó a llenarse en el siglo XVII, cuando la peste de 1656 mató a un porcentaje brutal de la población de la ciudad. De los 400.000 habitantes que tenía Nápoles, se calcula que sobrevivieron apenas 150.000. Los cementerios de la ciudad, desbordados, empezaron a usar esas antiguas canteras como fosas comunes de emergencia. Otra oleada de cuerpos llegó con la epidemia de cólera de 1836. Durante décadas, aquello fue simplemente un depósito caótico de huesos anónimos. Todo cambió en 1872, cuando un párroco llamado Gaetano Barbati decidió ordenar el osario con la ayuda de mujeres del barrio, clasificando los restos en 3 naves distintas: la de los sacerdotes, la de las víctimas de las epidemias y la de los Petzentelli, los más pobres entre los pobres. Lo que hace único a este lugar no es solo la cantidad de huesos, sino lo que los napolitanos hicieron con ellos después. Nació un culto popular llamado de las Anime Petzentelle, las almas mendigas. Los vecinos, especialmente mujeres, adoptaban un cráneo anónimo. Lo limpiaban, lo pulían, lo decoraban con velas, flores y pañuelos bordados. Incluso le ponían un nombre que decían haber recibido en sueños. A cambio de cuidar a esa alma abandonada en el purgatorio, incapaz de llegar al cielo sin nadie que rezara por ella, esperaban recibir protección o algún favor a cambio. La calavera más famosa se llama El Capitán, y sobre ella circula toda una leyenda de venganzas y bodas malditas. La historia de un joven que desafió a la calavera y terminó pagando con su vida y la de su esposa el mismo día de su boda. Otra calavera célebre, la de Donna Concetta, es venerada por mujeres que buscan marido, porque, a diferencia de las demás, cubiertas de polvo, la suya siempre aparece brillante. La Iglesia Católica prohibió oficialmente el culto en 1969, considerándolo demasiado cercano a la superstición pagana, y llegó a cerrar el cementerio. Pero la costumbre nunca desapareció del todo. Reabierto en 2010. Todavía hoy, algunas de esas calaveras aparecen con flores frescas dejadas por manos anónimas. De un culto popular que convivía con los muertos, pasamos a un lugar donde fueron los propios religiosos quienes decidieron exhibirse a sí mismos, como advertencia para los vivos. Bajo la iglesia de Santa María de la Concezione, muy cerca de la Fontana de Trevi, hay 5 capillas decoradas enteramente con los huesos de unos 3.700 frailes capuchinos, enterrados entre 1500 y 1870. No es un accidente ni una crisis sanitaria. Fue una decisión religiosa deliberada, tomada con un propósito muy concreto. Cuando la orden se trasladó a esta iglesia en 1631, por orden del cardenal Antonio Barberini, hermano del Papa Urbano VIII, y el mismo capuchino, trajeron consigo 300 carros cargados con los restos de sus hermanos fallecidos en el convento anterior. En vez de simplemente enterrarlos bajo tierra, decidieron usar sus huesos para recordarse a sí mismos, cada noche antes de dormir, que la muerte podía llegar en cualquier momento, sin aviso. Una placa en el interior resume la idea con una frase que ha sobrevivido casi 4 siglos. Lo que ustedes son ahora, nosotros lo fuimos.
Lo que nosotros somos ahora, ustedes lo serán. El recorrido está dividido en salas con nombres tan literales como perturbadores. Hay una cripta de los cráneos, con cientos de calaveras dispuestas en filas ordenadas. Hay una cripta de las tibias y los fémures, cuyo muro trasero está formado enteramente por huesos largos entrelazados. Hay incluso una cripta de las pelvis, donde monjes momificados, todavía con parte de su hábito marrón original sobre la piel reseca, aparecen recostados o de pie entre las paredes de huesos, como si formaran parte del propio decorado. Uno de los diseños más elaborados representa un esqueleto sosteniendo una guadaña en una mano y una balanza en la otra, los símbolos clásicos de la muerte y del juicio final, ambos construidos, también, enteramente con hueso. Durante el siglo XIX, la cripta se abría al público solo una semana al año, en torno al Día de los Difuntos, a cambio de una entrada, uno de los primeros ejemplos documentados de lo que hoy se llama turismo oscuro. Hoy está abierta todos los días, y una norma se mantiene invariable desde entonces. Está terminantemente prohibido fotografiar el interior. Los propios frailes insisten en que aquello nunca se pensó como un espectáculo macabro, sino como un espacio de recogimiento silencioso frente a la propia mortalidad. De los frailes que decoraron su propia cripta en Roma, pasamos a otra ciudad italiana, donde el objetivo no era decorar con huesos sueltos. Era conseguir que los cuerpos enteros parecieran, de alguna forma, seguir vivos. Bajo un convento capuchino en Palermo, hay una de las mayores colecciones de momias de Europa. Unos 8.000 cuerpos, muchos de ellos todavía vestidos con su ropa original, colocados de pie o reclinados en nichos a lo largo de kilómetros de pasillo. Todo empezó en 1599, cuando los monjes exhumaron una fosa común para hacer sitio a nuevos entierros y descubrieron algo que no esperaban. 45 cuerpos se habían momificado de forma natural, gracias a la sequedad y a la composición mineral de la roca volcánica sobre la que estaba construido el convento. Lo interpretaron como una señal divina y empezaron a exhibir a sus hermanos fallecidos como si fueran reliquias sagradas. Con el tiempo, el fenómeno se convirtió en algo mucho más mundano. Ser enterrado, momificado y expuesto en las catacumbas de los capuchinos se transformó en un símbolo de estatus social. Familias enteras de la aristocracia siciliana pagaban generosamente para que sus muertos recibieran ese tratamiento y quedaran expuestos allí a perpetuidad, vestidos con sus mejores galas. El caso más famoso, y el más reciente, es el de Rosalia Lombardo, una niña de apenas 2 años que murió de neumonía en diciembre de 1920, en pleno brote de gripe española. Su padre, desconsolado, encargó el embalsamamiento a un químico llamado Alfredo Salafia, cuya fórmula exacta, una mezcla de formol, glicerina, sales de zinc, ácido salicílico y parafina disuelta en éter, permaneció en secreto durante décadas, hasta que investigadores lograron rastrearla entre los papeles personales del propio Salafia, gracias a la colaboración de sus descendientes. Más de 100 años después, Rosalia sigue teniendo el aspecto de una niña profundamente dormida, con pestañas largas y mejillas todavía redondeadas.
Por eso la llaman la Bella Durmiente de Palermo. Un análisis con tomografía computarizada confirmó que sus órganos internos siguen sorprendentemente intactos. Al igual que en Roma, la fotografía está estrictamente prohibida dentro de las catacumbas, tanto por respeto a los difuntos como para frenar el deterioro que la luz de los flashes provoca en tejidos tan frágiles. De las catacumbas italianas cruzamos el Atlántico a una ciudad mexicana donde la momificación no fue intencional en absoluto. Fue un accidente provocado, literalmente, por un impuesto que nadie podía pagar. En 1865, la ciudad minera de Guanajuato, en el centro de México, tenía un problema muy práctico. Su cementerio municipal, el Panteón de Santa Paula, se estaba quedando sin espacio. La solución que encontraron las autoridades fue un impuesto de enterramiento. Las familias debían pagar una cuota, ya fuera de una vez o en 3 años, para que sus muertos permanecieran bajo tierra a perpetuidad. Quien no pagaba, por pobreza, por haberse mudado, o simplemente porque nadie quedaba con vida para recordarlo, veía cómo el cuerpo de su familiar era desenterrado para liberar la tumba. El primer cuerpo exhumado por esta razón, en junio de 1865, fue el de un médico francés llamado Remigio Leroy, y lo que encontraron los trabajadores del cementerio los dejó atónitos. En vez de un esqueleto, como era de esperar, tras años bajo tierra, apareció un cuerpo casi intacto, con piel, cabello y ropa conservados. El clima seco y la composición mineral del suelo de Guanajuato habían actuado como una cámara de momificación natural, completamente accidental. El fenómeno se repitió, una y otra vez, durante los 93 años que estuvo vigente aquel impuesto. Se calcula que hasta el 90% de las tumbas del cementerio fueron desalojadas por falta de pago a lo largo de esas casi 10 décadas. Aunque solo un pequeño porcentaje de esos cuerpos resultó momificado de forma natural. Al principio, los cuerpos momificados se apilaban simplemente en un depósito bajo el propio cementerio. Pero la noticia corrió por la ciudad y pronto la gente empezó a pagar unos pesos a los trabajadores para poder entrar y verlos. Así nació, casi por accidente, lo que en 1969 se convertiría oficialmente en el Museo de las Momias de Guanajuato. Entre las piezas más impactantes está la momia más pequeña del mundo, según el propio museo. Un feto de apenas 24 semanas, cuya madre murió de cólera durante el embarazo. También está el cuerpo de Ignacia Aguilar, cuya historia se convirtió en leyenda local. Se cree que sufría una extraña afección que hacía que su corazón pareciera detenerse, y que pudo haber sido enterrada viva por error durante una epidemia de cólera, para despertar después dentro del ataúd. Los científicos actuales atribuyen las expresiones de dolor que muestran muchos de estos rostros, bocas abiertas, gestos contraídos, a un proceso natural de contracción muscular tras la muerte, y no a un despertar dentro de la tumba. Pero la leyenda, como suele ocurrir, resultó más fuerte que la explicación científica. El impuesto de enterramiento fue finalmente derogado en 1958. Hoy, el museo conserva más de un centenar de estos cuerpos, convertidos, sin que nadie lo planeara así en su momento, en una de las atracciones turísticas más visitadas de México.
de un impuesto local que desenterró a los muertos por accidente, pasamos a un lugar donde fue una guerra industrial, la más sangrienta de su tiempo, la que produjo más cuerpos sin identificar de los que cualquier cementerio pudo absorber. Entre febrero y diciembre de 1916, en un frente de apenas 20 kilómetros cuadrados, cerca de la ciudad francesa de Verdún, se libró una de las batallas más largas y sangrientas de toda la Primera Guerra Mundial. 300 días seguidos de combate. Alrededor de 300.000 muertos, de un total de 700.000 bajas entre ambos bandos. Los propios soldados la bautizaron, en alemán y en francés, con el mismo nombre: el infierno de Verdún. Cuando terminó la guerra, en 1918, el obispo de la ciudad, Charles Ginisty, recorrió el campo de batalla y se encontró con algo que no podía ignorar: miles de esqueletos esparcidos entre los cráteres de obús, imposibles de identificar, mezclados los cuerpos franceses con los alemanes tras años de bombardeo constante. Decidió reunir fondos, franceses, pero también suizos, belgas, canadienses y estadounidenses, para construir un monumento digno donde pudieran descansar todos juntos, sin distinción de bando ni de nacionalidad. La construcción tardó 12 años y medio. El resultado es un edificio de 137 metros de largo, coronado por una torre de 46 metros, 1 metro por cada uno de los sectores en los que se dividió el campo de batalla durante la contienda. Desde pequeñas ventanas, situadas en la parte trasera del monumento, cualquier visitante puede asomarse y ver directamente los huesos de más de 130.000 soldados desconocidos, apilados en 46 criptas distintas según la zona del campo de batalla donde fueron encontrados. En algunas ventanas se ven pilas desordenadas de fémures. En otras, cráneos agrupados con un cuidado casi ritual. Sobre las paredes y el techo del claustro central, cerca de 4.000 nombres de soldados identificados están grabados en piedra. Un intento de darle una identidad a quienes sí pudieron ser reconocidos. Lo más inquietante de todo: el osario de Douaumont sigue creciendo hoy en día. Cada año que pasa, agricultores, obreros o excursionistas siguen encontrando huesos humanos bajo los campos y bosques que rodean Verdún, los restos de los 160.000 soldados que nunca llegaron a ser recuperados del todo. Y cada nuevo hallazgo se incorpora, con el mismo respeto que hace un siglo, al osario original. De un campo de batalla europeo del siglo XX, viajamos mucho más atrás en el tiempo, a un imperio americano, donde los cráneos no eran un accidente de guerra, sino la base misma de una religión entera. Bajo el Zócalo de Ciudad de México, junto a las ruinas del Templo Mayor, hay una estructura circular de casi 6 metros de diámetro, construida enteramente con cráneos humanos unidos con mortero de cal. Se llama Huitzompantli, el gran altar de cráneos. Y los arqueólogos la descubrieron por accidente en 2015, durante trabajos de restauración en pleno centro histórico, a pocos metros de la Catedral Metropolitana. Los cronistas españoles que acompañaron a Hernán Cortés ya habían descrito estas estructuras en el siglo XVI.
Uno de ellos, Andrés de Tapia, calculó, quizás exageradamente, hasta 136.000 cráneos expuestos en toda la ciudad azteca de Tenochtitlan. Durante siglos se pensó que se trataba de una cifra inflada por el relato colonial, una forma de justificar la conquista pintando a los aztecas como una civilización de salvajes sedientos de sangre. La excavación de 2015 demostró que, al menos en cuanto a la escala del fenómeno, los cronistas no mentían del todo. Solo esta torre, una de al menos 7 que llegaron a existir en la ciudad, ha revelado más de 600 cráneos hasta ahora, incluyendo un nuevo hallazgo de 119 cráneos anunciado años después de la primera excavación. Y los arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia calculan que el número seguirá subiendo a medida que avancen las excavaciones hacia la base de la estructura. Lo que más sorprendió a los investigadores no fue tanto la cantidad como quiénes estaban ahí. Se esperaba encontrar únicamente hombres jóvenes, guerreros capturados en combate y sacrificados como pago de una deuda ritual a los dioses. Pero entre los cráneos aparecieron también mujeres, y al menos 3 niños, identificados por el tamaño de los huesos y el desarrollo de la dentición. Algo está ocurriendo aquí que no tenemos registrado en ningún documento, declaró en su momento uno de los antropólogos del equipo. Es realmente nuevo, un primero en la historia del Huey Tzompantli. Para la cosmovisión mexica, esta torre no era un monumento a la muerte, sino, en palabras del propio Instituto Nacional de Antropología e Historia, un edificio de vida más que de muerte. Los sacrificios se entendían como el pago necesario para mantener el movimiento del Sol y evitar la destrucción del universo. La torre se levantaba junto a la capilla dedicada a Huitzilopochtli, dios azteca del Sol, la guerra y el sacrificio humano, en un eje que, según algunos arqueólogos, estaba deliberadamente alineado con el recorrido del Sol a través del cielo. Terminamos casi donde empezamos, en una capital europea. Pero esta vez, los huesos no llevan siglos catalogados dentro de una cripta con guías turísticas. Aparecieron hace apenas una década, bajo las obras de una de las estaciones de tren más modernas del planeta. En 2015, mientras se construía una nueva estación para la línea Elizabeth de Londres, junto a Liverpool Street, en pleno distrito financiero de la ciudad, los obreros toparon con algo que nadie esperaba encontrar a esa profundidad: un antiguo cementerio municipal llamado Bedlam, en uso entre 1569 y 1738. Situado junto al que fue el primer hospital psiquiátrico del mundo, del que tomó su nombre. Los arqueólogos calcularon que había unos 3.000 esqueletos enterrados bajo el asfalto de una de las zonas más transitadas de la capital británica. Entre ellos, víctimas de la Gran Peste de 1665, el último gran brote de peste bubónica registrado en Londres, del gran incendio que arrasó la ciudad al año siguiente, y de la Guerra Civil Inglesa del siglo anterior. Al no existir un registro único de nombres, un equipo de investigadores tuvo que revisar los archivos parroquiales de 200 iglesias distintas de todo Londres para intentar identificar quién pudo haber sido enterrado allí, logrando reconstruir más de 5.000 nombres, entre ellos los de activistas políticos de la época
y un antiguo alcalde de la ciudad, Ambrose Nicholas. Lo más valioso, según Jay Carver, arqueólogo jefe del proyecto Crossrail, no fue solo lo que encontraron, sino lo que esos huesos todavía pueden revelar sobre el futuro. 1665 fue el último episodio registrado de peste en Londres. Hubo 400 años de peste recurrente y de pronto se detuvo, explicó Carver. Lo que queremos averiguar, analizando estas tumbas fechadas con precisión, es por qué ocurrió eso. ¿Qué cambió exactamente en la bacteria que causa la peste bubónica en ese momento concreto? Comparando el ADN bacteriano recuperado de estos esqueletos con muestras de siglos anteriores, los científicos esperan entender mejor una enfermedad que, pese a parecer cosa del pasado, todavía infecta a varios miles de personas cada año en distintas partes del mundo. Es el recordatorio de que no hace falta viajar a una capilla medieval en el centro de Europa para encontrar una ciudad construida sobre huesos. A veces, basta con excavar unos metros bajo una estación de tren en construcción, en pleno siglo XXI, en el corazón financiero de una de las capitales más modernas del planeta. Y para terminar, un lugar que rompe por completo la lógica de todos los anteriores. Porque aquí, los huesos no están en una cripta, ni en un museo, ni bajo el asfalto. Están en la misma habitación donde la gente, ahora mismo, duerme, cocina y cría a sus hijos. Al pie de las colinas Mokattam, en Egipto, se extiende una necrópolis de más de 6 kilómetros cuadrados que lleva usándose de forma prácticamente ininterrumpida desde el siglo VII, cuando se fundó la ciudad de Fustat, germen de la actual El Cairo. Se la conoce popularmente como la ciudad de los muertos, Al-Kharafa en árabe, y alberga las tumbas de sultanes, califas, sabios islámicos y generaciones enteras de familias cairotas. Pero lo que distingue a este lugar de cualquier otro cementerio del mundo es que desde hace más de un siglo también es un barrio habitado. Durante la primera mitad del siglo XX, la población de El Cairo se disparó. De 1,3 millones de habitantes en 1917 a más de 2 millones en apenas 30 años. Y una crisis de vivienda empujó a miles de familias de bajos recursos, muchas de ellas llegadas del campo, a instalarse dentro de los mausoleos y las tumbas abandonadas de la necrópolis. Con el tiempo, esas tumbas reconvertidas en viviendas se llenaron de electricidad pirata, tuberías improvisadas, escuelas, tiendas de barrio y hasta consultorios médicos. Hoy, las estimaciones sobre cuánta gente vive exactamente en la ciudad de los muertos varían enormemente, desde poco más de 100.000 hasta más de 1 millón de personas, según la fuente. Pero todas coinciden en algo. Es, con diferencia, uno de los mayores asentamientos humanos del mundo, construido literalmente entre lápidas. Familias enteras conviven con las tumbas de sus propios antepasados en el mismo espacio donde cuelgan la colada, o donde los niños juegan al fútbol entre mausoleos de sultanes del siglo XIV. Algunos residentes, lejos de vivir aquello con vergüenza, lo describen como un privilegio: poder cuidar y visitar cada día la tumba de un familiar, algo que muy pocas personas en el mundo pueden decir que hacen. Sin embargo, ese equilibrio centenario entre vivos y muertos está desapareciendo a toda velocidad,
Desde 2020, el gobierno egipcio ha demolido buena parte de la necrópolis para abrir carreteras y autopistas que conecten El Cairo con la nueva capital administrativa que se está construyendo 45 kilómetros al este. Miles de familias han sido desalojadas y muchas tumbas históricas, algunas con siglos de antigüedad, catalogadas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, junto con el resto de El Cairo histórico, han sido arrasadas por excavadoras en cuestión de horas. Un activista local que trabaja para intentar frenar las demoliciones lo resume con resignación. Aquí no tenemos mucho dinero, pero tenemos mucha historia y mucha cultura, y me entristece que la estemos destruyendo. La ciudad de los muertos de El Cairo es, quizás, el ejemplo más extremo de todos los que hemos visto hoy. No es una ciudad construida sobre huesos del pasado. Es una ciudad construida ahora mismo, alrededor de ellos. $6 millones de parisinos apilados bajo la ciudad que los desalojó por salud pública. Un candelabro hecho con cada hueso del cuerpo humano. Una niña de 2 años que parece dormida 100 años después de morir. Un impuesto de enterramiento que, sin proponérselo, creó uno de los museos más visitados de México. 130.000 soldados sin nombre bajo un campo de batalla que todavía, un siglo después, sigue entregando huesos nuevos. Una torre azteca de cráneos que los cronistas describieron y nadie creyó, hasta que apareció bajo el Zócalo. 3.000 esqueletos que emergieron hace apenas una década, bajo una estación de tren, y 500.000 de personas que, ahora mismo, mientras ves esto, están viviendo su vida cotidiana entre las tumbas de sus propios antepasados. Lo que conecta todos estos lugares no es solo la muerte, es lo que cada ciudad decidió hacer con ella. Unas escondieron a sus muertos por necesidad sanitaria. Otras los convirtieron en arte, en advertencia religiosa, en culto popular, en símbolo de poder, en memorial de guerra. Y al menos una no los escondió en absoluto. Simplemente aprendió a vivir a su lado, generación tras generación. La próxima vez que camines por una calle de Roma, de París o de Ciudad de México, hay una posibilidad real de que unos metros bajo tus pies alguien más también esté caminando. Solo que ya no le queda piel.